Vamos en 3, 2, 1. Buenos días. En nombre de Cabrini Guatemala, les damos una cordial bienvenida a nuestra segunda charla informativa a través de plataformas digitales. Gracias por acompañarnos nuevamente, así como agradecemos a las personas que se están integrando por primera vez a este nuevo proyecto institucional. Esta mañana estaremos abordando el tema cáncer de cervix o de cuello uterino, con el acompañamiento de nuestro médico. Información importante sobre prevención, detección y su origen. Recordemos que si tienen dudas, pueden escribirlas en el chat y nosotros estaremos compartiéndolas al final de la presentación. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al doctor Villarreal. Muy buenos días, Raúl. Un gusto poder compartir este Buenos espacio para días. contribuir a la salud de las personas. Bienvenido y el tiempo es suyo. Buenos días. Muchísimas gracias. Es un honor estar en este espacio y poder aportar a la salud de las mujeres de Guatemala. Como ya anteriormente usted lo mencionó, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el cuidado y la salud del cáncer de cuello uterino. Como ya usted mencionó, mi nombre es Raúl Villarreal. Soy médico y cirujano en Colombia y soy residente de cuarto obstetricia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Empecemos con nuestra plática definiendo qué es el cuello uterino. Ubiquemos en qué parte del aparato reproductor de la mujer está esta afección o esta enfermedad. El cuello se conecta con, con de la enfermedad de detectarse y de afectar necesariamente reproducción. Incluso no se trata de cáncer de manera esencial por esa muy manera negativa. Un poco así la materia más popular o con las mujeres grado mide más o menos de 6 a 8 milímetros de ancho en el momento en que la mujer no está embarazada. Esta está en donde la de donde uterino o de cáncer de matriz. Esta imagen nos muestra
mortalidad que se presenta de cáncer de cuello uterino. Y observamos que para Centroamérica tenemos una incidencia del 13% por cada 100.000 y una mortalidad del 7%. Por este motivo es supremamente importante hablar del tema, teniendo en cuenta además que es la segunda causa de mortalidad por cáncer en la mujer. Observamos en esta gráfica el número de casos en mujeres en todas las edades en el año 2018, según Globocam 2018, con un total de casos por cáncer de 8 millones, correspondiendo a 569.000 casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Para Guatemala, observamos en la misma estadística, para mujeres en todo tipo de edad, el número de casos nuevos para el año 2018, observamos un total de casos de 1.503 casos, representando un 16% de los casos de cáncer que se presentaron para Guatemala, representando una cifra importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de cuello de matriz o uterino? El principal factor de riesgo para presentar un cáncer de cuello de útero es el papiloma humano. Este 7% de las causas o de los factores de riesgo que más se asocian a la presencia de esta enfermedad, con muchísima más frecuencia en aquellos pacientes que tienen infecciones persistentes por los subtipos del virus del papiloma humano de alto riesgo. Existen muchísimos subtipos de virus del papiloma humano, sin embargo, un porcentaje de estos, como el 30 por 30 o incluso un poco más de estos subtipos, se han relacionado con cáncer de cuello uterino. De estos, en un 71%, el subtipo 16 y 18, porque se identifican por números, para hacerme entender y que los pacientes que están viendo esta plática lo comprendan un poco más, son los que en un 71% se observa en estos pacientes que tienen o que tienen la posibilidad de presentar uterino. Y en un 19%, perdón, los subtipos 31, 33, 45, 52 y 58. Un 90% de las infecciones por el virus del papiloma humano no son detectables dentro de un periodo de 2 años, que hace que en muchísimos casos la mayor parte de algunos pacientes que tienen o que han tenido contacto con este virus no desarrollen la enfermedad porque puede resolver espontáneamente si el sistema inmune de la mujer está adecuado y se puede defender aclarando el virus. Por eso no porcentaje con el virus del papiloma humano. Sin embargo, existen otros factores de riesgo que no dejan de ser importantes, y dentro de estos factores de riesgo también podemos mencionar el número de parejas sexuales que tenga la paciente, un inicio temprano de relación. La literatura menciona incluso pacientes que sean menores de 17 años, el riesgo aumenta, que el primer embarazo sea antes de los 18 años, el estado socioeconómico de los pacientes, observándose un número mayor de casos de cáncer de cuello uterino en pacientes de ingresos económicos bajos, el hecho de tener muchos hijos o la multiparidad y las pacientes que fuman o el tabaquismo. El cáncer de cuello uterino es prevenible y duele con toda la salud que se tienen elevada detección tardía por esta enfermedad. Como desarrollar la importancia de consultas de manera temprana y oportuna, adecuadas para los pacientes. Como les mencioné en las anteriores, no solamente el virus del papiloma humano es lo único que se requiere para que un paciente desarrolle cáncer de cuello. Reúnen un sinnúmero de factores de riesgo que son necesarios para que los pacientes puedan llegar a tener esta terrible enfermedad, que fueron los que acabamos de mencionar. En relación a los síntomas que se pueden presentar, para poder consultar o incluso deberíamos específicos. Eso quiere decir que no existen síntomas tan definidos para decir si un paciente puede o no
matriz y por eso es más importante la prevención. Sin embargo, dentro de los síntomas que podemos mencionar para esta enfermedad, encontramos algunos clásicos como flujos, teñidos de sangre, que en algunas ocasiones pueden ser sin olor, intermitentes, o sea que no se presentan todo el tiempo, relacionados o no con las relaciones sexuales. Además de esto, los síntomas están relacionados con la extensión de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan avanzada está la enfermedad? Y si esta ha invadido ya algunos otros órganos, los síntomas van a depender de eso. Además de eso, todas las lesiones que son antes del cáncer o que preceden a la presencia de una masa o de un tumor ya, no presentan síntomas. De ahí la importancia de poder con el objetivo de realizar las diferentes pruebas que tenemos disponibles para poder hacer un diagnóstico temprano y oportuno y obviamente poder influir en las tasas de mortalidad que se generan por esta terrible enfermedad. Los tumores que están dentro del canal del cuello de la matriz, la mayor parte de estos suelen ser asintomáticos aún en etapas avanzadas de esta enfermedad. Tenemos unos síntomas que pueden presentarse de manera tardía. Los que acabamos de mencionar son los más frecuentes y que por lo general es el motivo de consulta por el cual el paciente llega a nuestro consultorio. Sin embargo, existen otros síntomas que son mucho más tardíos y que están mucho más relacionados con invasión a otros órganos, como son dolor a nivel de la panza o de la barriga, y que podría estar relacionado con invasión de la vejiga, de la orina, o puede haber ardor para orinar, sangrado en la orina, sangrado al hacer deposiciones, cuando hay invasión también de la vejiga o de los intestinos. Y en algunos pacientes suele presentarse inflamación o hinchazón de las piernas o de ambos miembros inferiores o de uno solo también, cuando hay invasión de los ganglios linfáticos en los miembros inferiores. Existen unos mensajes claves que quiero que queden grabados para nosotros después de esta plática, y son: las causas de lesiones precancerosas del cuello de la matriz es una infección persistente por el virus del papiloma humano. Existen pruebas que están disponibles en Guatemala, en todos los niveles de salud y que nos van a permitir detectar de manera temprana los cambios en el cuello de la matriz que nos alertarían para poder tomar decisiones. Estas pruebas con ácido acético, el ADN o la prueba de ADN para detectar humano, como la podemos también definir dentro de estas pruebas la colposcopía, que es un examen mucho más avanzado, pero que también se encuentra disponible en todos los niveles. Las mujeres que son VIH positivas o que tienen el virus de inmunodeficiencia mayores probabilidades de contraer por el a una edad más temprana y desarrollar cáncer con muchísimo más riesgo que las demás pacientes. ¿Qué es el Papa Nicolau? Porque sé que muchas personas tienen un poco de temor y en algunas ocasiones no consultan por pena o por vergüenza, pero quiero que definamos un poco y describamos un poco cómo se realiza el Papa Nicolau, la importancia de esta prueba de tamizaje, y es un examen que deberían realizarse todas las mujeres desde el inicio de su vida sexual. Consiste en recolectar del cuello de la matriz de la mujer con una espátula de material que no produce lesiones en el cuello de la matriz, las células que se desprenden del cuello de la matriz y luego estas son colocadas en una plaquita de vidrio y revisada por un doctor especialista que se llama patólogo. El resultado de este Papa Nicolau siempre debe ser evaluado por un médico ginecólogo o médico general de confianza. El objetivo real del Papa Nicolau es detectar todas las lesiones que nos pueden detectar para la presentación, ya sea en el momento o más tardía, de alguna enfermedad maligna en el cuello de la matriz. Existen unos requisitos de preparación para la toma de este Papa Nicolau. Dentro de los que tenemos, no se debe efectuar 48 horas antes o previas a relaciones sexuales que vayan a programar o que tengan programado un Papa Nicolau, lavados vaginales o duchas vaginales, óvulos, cremas, jaleas, espumas vaginales, si el paciente tiene una infección y el médico le ordenó algún tratamiento, tampones
ni otro tipo de medicamentos que se hayan ordenado por ese motivo. La forma en que se a una ayuda para eso, de alerta enfermedad no pueden tener miedo a un chequeo, porque un chequeo puede salvar vidas. Es tan importante para nosotros y a nivel mundial la prevención de esta enfermedad que existe un día en el que es la prevención mundial del cáncer de cuello uterino y es el día 26 de marzo. Sin embargo, para nosotros como médicos, más para nosotros como médicos ginecólogos, la prevención es permanente durante todo el tiempo, todo el año. Existen tamizaje, como lo hablamos ahorita, la palabra tamizaje hacen para prevenir pacientes sin síntomas o asintomáticos, y dentro de este dato fue tomado del Programa Nacional de Salud y Asistencia Social de Guatemala. La citología, la prueba de ADN para el virus del papiloma humano y la inspección visual con ácido acético. Realizar citología Nicolaos, relaciones sexuales. Podemos realizar detección de ADN para el virus del papiloma humano para pacientes de 30 años y podemos realizar inspección visual con ácido acético, que es otra prueba muy parecida al Papa Nicolau, pero colocando un líquido que se llama ácido acético y observando si tiene o no unos cambios que podrían sugerirnos si existe o no la posibilidad de tener una lesión maligna en el cuello de la matriz. Y se debe realizar en pacientes de 25, menores a 25, de 25 y menores de 50 a 50 años. Si cualquiera de las pruebas anteriores nos llegase a demostrar que el paciente tiene la posibilidad de tener una enfermedad maligna en el cuello de la matriz, dependiendo de la lesión que se describa en el resultado de los 3 exámenes anteriores, y es el examen de la colposcopía. Es un examen ginecológico que nos permite ver el cuello de la matriz de manera directa a través de la aplicación de unas sustancias, observar unos cambios en el cuello de la matriz que nos pueden sugerir la presencia o y sugerirnos el lugar exacto en donde se debe tomar una biopsia si así fuera necesario. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de cuello de matriz? Actualmente existe la vacuna contra el virus del papiloma humano y están aprobadas 3 vacunas a nivel mundial. Estas vacunas son diferentes en relación al número de virus que tienen, que fueron investigados, para las cuales estas vacunas pueden prevenir la infección por el virus del papiloma humano. Como les dije anteriormente, el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino están relacionados con el virus del papiloma humano número 16 y 18. Por ese motivo existen 3 vacunas. La vacuna bivalente, que protege contra los tipos del virus del papiloma humano 16 y 18. Tenemos autorizada la vacuna tetravalente, que protege contra los virus 16 y 18, y además de eso, contra el virus del papiloma humano 6 y 11, que son los que generan las lesiones que no son cáncer, pero que también producen molestias en los pacientes, como las verrugas genitales o los condilomas famosamente conocidos. En un 90% de los casos, esas verrugas o esas lesiones benignas son causadas por esos 2 tipos de virus, el 6 y el 11. Y la vacuna tetravalente previene contra esos 4 tipos de virus. Y la vacuna nonavalente, que protege contra 9 tipos virales del virus del papiloma humano, como lo observamos en esta diapositiva. El 16 y el 18, que son los que con mayor frecuencia se observan en las lesiones malignas del 31, el 33, el 45, el 52, el 53, el 6 y el 11, que como acabé de mencionar, aunque no producen cáncer de cuello uterino,
sí producen lesiones benignas que pueden generar también molestias severas en los pacientes. Quiero clave el virus del papiloma humano. Esta vacuna es inocua, o sea, no produce efectos secundarios ni daño en los pacientes de manera eficaz contra el cáncer de cuello uterino. La más eficaz que se ha podido demostrar para la prevención del cáncer de cuello recibe antes del inicio de las relaciones sexuales. La vacuna del virus del papiloma, personas que ya preexistente o antes de la colocación de la vacuna, ni elimina el virus en pacientes que ya se contagiaron con esto. Una del relación va a resultar porque ya tuvieron el riesgo de exponerse al virus. ¿Quiénes se deben vacunar contra el virus del papiloma humano? Según la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Americana de Oncología Clínica, una sea recibida en todas aquellas niñas de 9 a 14 años que no hayan iniciado su vida sexual, preferiblemente, y de la edad en que se inicie la vacunación será en el número de dosis que deben recibir. Si es en la primera edad que acabo de mencionar, de 9 a 14 años, estas pacientes deben recibir 2 dosis con un intervalo, o sea, con un tiempo entre una dosis y otra de 6 meses y no un tiempo mayor de 12 a 15 meses en caso de que el paciente no haya podido consultar en ese tiempo menor a 6 meses. También es muy importante tener en cuenta que pacientes que tienen su sistema de defensa comprometido o su sistema de anticuerpos comprometido por enfermedad virus del VIH, o sea, que sean VIH positivas y que sean mayores de 15 años, estas pacientes también se favorecen de recibir la vacuna del virus del papiloma humano, pero en estos pacientes sí se requieren 3 dosis. Sería a los 0 meses, 2 meses y a los 6 meses de la segunda dosis. Por lo que mencioné anteriormente que estos pacientes tienen de desarrollar enfermedades malignas en el cuello de la matriz. En relación a la vacunación de los niños, que es una pregunta muy frecuente de los varones, también la vacuna está aprobada en estos pacientes. Sin embargo, actualmente no se están aplicando vacunas en niños en todos los países, pero sí se puede aplicar vacuna en pacientes de sexo masculino, porque también se ha observado con mucha menos frecuencia, pero se ha observado lesiones malignas en los órganos genitales de los hombres también. En relación a la recurrencia del cáncer de cuello de matriz, la palabra recurrencia significa qué tan frecuente se puede observar en un paciente que tuvo un cáncer de cuello de matriz que vuelva a aparecer con el tiempo, una nueva lesión maligna en los pacientes que incluso ya fueron tratados. Las recurrencias de este cáncer o la nueva aparición de este cáncer va a aparecer dependiendo de qué tan avanzado estaba el cáncer de cuello de matriz cuando fue detectado. Y observamos que entre mayor sea el estadio o entre más avanzado esté el cáncer de cuello de matriz cuando fue detectado, observamos que la recurrencia es mayor. Eso quiere decir que si es un cáncer en etapa temprana, un 10% de los pacientes que fueron tratados y que lograron tener un resultado positivo de este tratamiento, observamos que estos pacientes pueden volver a presentar en un 10% esta lesión. Ahora, aquellos pacientes que están en etapas avanzadas cuando se les hizo el diagnóstico y que lograron tener respuestas positivas al tratamiento que se les hizo, incluso pueden volver a reaparecer lesiones malignas hasta en un 70% de casos de poder detectar si existen síntomas o incluso sin que haya síntomas, los pacientes deberían consultar de manera temprana. Posterior al diagnóstico de un paciente y del tratamiento de un paciente que tenga un cáncer de cuello uterino, observamos que el seguimiento no termina inmediatamente, se le da terminación al tratamiento. Tenemos que durante el primer año, los pacientes cuando ya son diagnosticados y se han sido tratados con cáncer deben consultar durante el primer año cada 3 meses con el objetivo de hacer controles y exploración ginecológica y hacer exámenes cada 6 meses. Durante el segundo año posterior al término del tratamiento, las consultas son cada 4 meses
y la realización de los exámenes cada año, y 3 a 5 años posteriores a la terminación del tratamiento, los controles serán cada 6 meses y cada año la realización de los exámenes de control para determinar si tiene la posibilidad de reaparecer nuevamente una lesión. Esa fue toda la intervención. Agradezco la atención prestada. Espero que tenerlos en los consultorios a todas nuestras pacientes mujeres de Guatemala consultando de manera oportuna con el objetivo de poder impactar esta enfermedad y disminuir el número de muertes en la población femenina de Guatemala. Muchísimas gracias a Cabrini Guatemala por la invitación. Para mí es un placer y quedo abierto el espacio para que los pacientes hagan sus preguntas si es necesario. Gracias, doctor Villarreal, por su valiosa participación y explicación del tema. Sin duda, cada día aprendemos más sobre el valor de nuestra salud, así como a cuidarnos en todas las áreas de nuestras vidas. Vamos a dar unos minutos, tal vez algunas personas que lo están viendo tienen algunas preguntas y que las puedan compartir en el chat y nosotros se las estaremos facilitando. Claro que sí. Yo estoy atento y va a ser un placer para mí poder contestar. Muy bien, de momento no tenemos preguntas, igual dejamos abiertas las redes sociales institucionales, así como nuestro número de teléfono para que cualquier consulta se puedan acercar a nuestras clínicas para atender su salud y la de su familia. Entonces, damos por cerrado al doctor por sus aclaraciones, es importante. Y pues de esta forma estemos más atentos para unirnos en la lucha contra esta enfermedad. De esta manera finalizamos la charla. En nombre de Cabrini Guatemala y del Dispensario San José, agradecemos a las personas que nos han acompañado. Les recordamos que pueden encontrar esta presentación y más información a través de nuestras redes sociales, donde pueden